Hace poco más de un año, tres militares declararon en el Congreso de Estados Unidos que los extraterrestres existen. Bueno, eso significó una gran revelación, causó una expectación tremenda y al final lo que vinieron a decir todos ellos prácticamente es que, bueno, que le habían dicho, que habían escuchado, que habían oído que, pues lo de siempre, que el gobierno encubre el fenómeno ovni, que el gobierno tiene naves extraterrestres guardadas y está investigando con ellas, con su tecnología, que muchos pilotos han visto cosas raras en el cielo, que lo de siempre. Lo de siempre, bueno, no, mucho menos que lo de siempre, porque si retrocedemos el tiempo hacia atrás, la actual mitología basada fundamentalmente en el fenómeno ovni, en lo que llamamos extraterrestre, antes se le llamaba de otra manera, pues es absolutamente simple, fantasiosa y casi podríamos decir que engañosa, diseñada de alguna manera directamente o indirectamente por aquellos que creen en el fenómeno y de buena fe en hablar de él, pero que están envenenados por la propaganda y por la contrainformación, esto sí, de gubernamental, de los poderes políticos, pues crean un fenómeno absolutamente irrisorio. Irrisorio hasta el punto de que si vemos el catálogo de razas extraterrestres, nos recuerda muchísimo a un bestiario, en realidad es una especie de bestiario, de animales, seres fantásticos, fantasiosos. El mismo muy parecido al que se desarrolló cuando se descubrió América y al principio todo era desconocido, era un mundo nuevo y ahí empezaron a crearse pues este bestiario de hombres sin cabeza, que tenían los ojos en el pecho, de una serie de razas, de seres absolutamente fantasiosos que de luego no tenían que ver nada, absolutamente nada o muy poco con la realidad. Hay humanos, pues muy parecidos a nosotros, de un perfil normalmente se define como nórdico, los pleiadianos, los altos blancos, toda esta gente así son. Curiosamente, lo que no he visto por ningún sitio es que haya extraterrestres negros, o parecidos a los negros. Sí hay extraterrestres con ciertos rasgos orientales, muy pocos, pero fundamentalmente los extraterrestres se definen en la mitología actual, como unos humanos altos, esbeltos, guapos y fundamentalmente buenos. Es verdad, luego hay otros que forman ya parte de esa zona del bestiario más oscura, más tenebrosa, más fantasiosa, que son los extraterrestres malos, las razas, digamos, de baja vibración, como dice toda esta terminología completamente mitológica de la omnilogía. De la omnilogía y de la New Age, que van mezclados, ya se han juntado de la mano. Y ahora veremos qué es esto de la New Age, porque es muy interesante. Porque la New Age se crea en el siglo VI a.C. y marca un antes y un después, pero lo veremos a continuación. Ahora, lo que vemos es que dentro de este catálogo de razas extraterrestres, que se conocen por lo visto muchísimas, están por supuesto los grises, tanto los grises enanitos, que son los más comunes, y luego están los grises altos, que se definen como su jefe, Solora, y los grises enanitos pues serían algo así como una especie de robots biológicos, de ayudantes, exactamente como definían los egipcios. Y ya nos hemos ido a la mitología seria, a la mitología sobre extraterrestres, la de verdad, la que da datos con profusión y con detalle. Y es que los egipcios hablaban del dios Ptah y lo dibujaban como el del bello rostro, un tipo que se parece mucho a los altos grises, muy guapo, muy humano, muy nada de eso, con esos ojos siniestros, y desde luego no desnudo, que es como pintan a todos los extraterrestres, no sé por qué, pero todos los extraterrestres, bueno, sí, porque al estilo del bestiario clásico. Pues este dios Ptah, que era un gris alto, podríamos definirlo ahora dentro de nuestros cánones de gris alto, desde luego los juicios no lo definían así, ni lo representaban así. Bueno, pues tenía unos habitantes que eran unos enanitos, que los egipcios le llaman los patecos. Los patecos eran una especie de enanitos cabezones que eran ayudantes del dios Ptah, de este gris alto en terminología
mitológica contemporánea. Pues estos patecoses coinciden perfectamente con lo que nosotros conocemos como los grises enanitos, estos cabezones. Luego hay también otros que son los peores de la película, son los malos de la película. Estos son los reptilianos. Y los reptilianos, que son una raza de extraterrestres que además tienen cola como los reptiles, tienen escamas como los reptiles, tienen cara de reptil, tienen un hocico largo como un reptil, pero son reptiles muy inteligentes. Claro, muy malos, porque los reptiles saben que son muy malos. Y entonces así se definen a estos reptilianos, que no están solos en este apartado de los muy malos, muy malos, muy malos. Tenemos luego otros que son, por ejemplo, los que parecen mantis religiosas. O sea, son como mantis religiosas, literalmente. Estos no sé muy bien si son buenos, si son malos, en fin. Y luego hay otros que son los seres de luz, son energía pura. Son pura energía, son espíritus, literalmente espíritus. Por supuesto, estos espíritus son buenísimos. Son muy buenos, son seres de luz que le muestran a la humanidad, a la pobre primitiva humanidad esta que vive en este planetilla abandonado, y nunca mejor dicho, de la mano de Dios, aquí en un rinconcillo de la galaxia, con gente pecadora, como son los humanos, como se ha descrito siempre los humanos, en general, pues les enseñan, les muestran la luz para que evolucionen. Evolucionen y se terminen convirtiendo en seres de luz, en pura energía, en pura información. El catálogo es tan extenso y podríamos decir tan ridículo que no merece la pena seguir hablando en el de estos términos. Quiero decir, las revelaciones que se están haciendo extraterrestres están todas íntimamente unidas a dos puntos fundamentales. Uno, el bestiario, el absurdo, y este sí primitivo y atrasado y supersticioso catálogo de razas de seres fantasiosos, fantásticos, y luego la conspiración de la gran élite de la Tierra que ocultan el fenómeno. Es decir, todo lo tienen todo callado y por eso no sabemos tanto de los extraterrestres, porque los extraterrestres, primero, no quieren que se sepa de ellos, lógicamente, porque si son los que están aquí gobernando, son los que están aquí haciendo cosas, pues quieren no interferir mucho con el asunto de la Tierra, quieren que no se les vea, para que no se les vea como los enemigos de la Tierra, para no asustar a la humanidad, para no provocar un cambio social tremendo, que no sé por qué se producirá este cambio social tremendo, si de repente nos enteramos y confirman que efectivamente existen civilizaciones avanzadas, inteligentes en otras partes de la galaxia, del universo. Pero bueno, parece ser que la Tierra ha tenido colapso, porque como los humanos somos así, de primitivos, de absurdos, de atrasados, de poco luminosos, de vibraciones tan bajas, pues entonces en cuanto nos cambian un poquillo la película, nos volvemos locos y entonces lo destrozamos todo porque de repente nos dicen que en vez de haber unos seres superiores, como llevo diciendo las religiones desde el siglo VI a.C., en vez de ser unos seres completamente inmateriales, completamente espirituales, que tienen un poder tremendo, pues en vez de eso nos dicen que son tipos más o menos de carne y hueso como nosotros, que pueden morir, viven, pueden no envejecer, pero de luego pueden morir, procrean, tienen vicios y virtudes muy parecidas a las nuestras, pero una tecnología muy superior. Pues si nos dicen esto en lugar del otro, que el otro es mucho más fantasioso, mucho más, pues aquí entramos en pánico. Pero con lo de las religiones no. O sea, si nos dicen que hay un ser todopoderoso, absolutamente poderoso, que es bueno, luego hay otros muy poderosos, no tan poderosos como el bueno, claro, que es malísimo, ahí no entramos en pánico, al revés. O no entramos en pánico de estampida, entramos en pánico de sumisión. Nos ponemos en cuclillas, nos inclinamos, como hacen algunos cuando se dirigen a ese Dios, a ese ser, bueno o malo, da igual, y entonces se ponen ahí en cuclillas completamente, pues, en sumisión, en estado de sumisión. Pánico, sumisión. Cada cierto tiempo, de la misma manera que cada cierto tiempo se avisa del fin del mundo, se anuncia una fecha para el fin del mundo, que todo acabará, arrepentido, entregar todas vuestras riquezas a los profetas, a las élites, en fin, como le queramos llamar. Porque en eso consisten los apocalipsis. Claro, los apocalipsis no consisten en que el mundo se acaba, sino en que despluman a la gente y la someten por el terror. Se llama el milenarismo. Cuando llega cada 1000 años, en el año 1000, en el año 2000, supongo que llegará el año 2000, en el año 3000, pues ocurren estos sucesos
estas fechas críticas que cambian la humanidad, resetean el mundo. Ahora se crean mucho más rápido. Quiero decir, los profetas, estos anclados a las tradiciones religiosas, sobre todo a las tradiciones religiosas de las religiones del libro, pues de repente sale uno diciendo el Apocalipsis ocurrirá en tal fecha, en tal año, luego no ocurre nada, claro. Ahora hay otros que son profetas y que hacen exactamente lo mismo, pero de una forma, digamos, secular, sin creer laica, sin hablar de estas religiones, pero sí creando otra religión que está muy relacionada con la Pachamama, el planeta, que es un ser vivo, que en fin, que lo estamos dañando, como siempre, los humanos pecadores jodiendo las cosas, haciendo daño innecesario y absurdo, como hacen todos los seres absurdos, y para tener ese daño, pues dicen ahora estos profetas que el fin del mundo ocurrirá en tal fecha si no se hace algo, si no se sacrifica a la humanidad. Bueno, como sacrificaban los aztecas a los tipos estos para comérselos, pero en realidad lo envolvían todo en una cosa muy bonita, muy, muy religiosa. Entonces dicen, no, es que para salvar el mundo, porque si no hacemos esta ofrenda de sangre, el mundo será destruido, acabará. Y entonces, para que no acabe el mundo, pues hay que sacrificar a la gente. Exactamente lo mismo que dicen ahora estos profetas, estos nuevos, paladines de los apocalipsis laicos y ateos. Es que hemos convertido el planeta en Dios. Pues dicen ahora estos nuevos aztecas, los de ahora, los que quieren hacer lo mismo que los aztecas, pero con una fraseología diferente, con una apariencia diferente, pero exactamente lo mismo, pues dicen que los humanos tienen que sacrificar porque si no los humanos destruyen, van a ser los responsables de destruir el mundo. Entonces vendrá otro diluvio, porque recordemos ya que hubo un Dios que es inmensamente bueno, que ya produjo este exterminio de toda la humanidad. Ese exterminio que ahora muchos de los seguidores de este Dios dicen que ese término lo van a hacer los malos, Satán. Entonces el que lo hizo en aquella época era Satán. Ahora Dios, ¿en qué quedamos? Bien, hay que sacrificar a los humanos, tienen que sacrificar. Si no sacrifican, ¿cómo? Matándonos directamente. Sí, esto ha ocurrido. Recuerden un evento sanitario de hace poco tiempo. Y recuerden estas palabras que estoy diciendo ahora cuando venga otro evento sanitario que está por venir y que va a ser mucho antes de lo que todo el mundo imagina. ¿Cómo se les sacrifica? Pues, como siempre, desplumándolos y haciéndolos que vayan a la pobreza y a la sumisión. Es decir, desde 5 minutos, de 15 minutos, no puedes comer carne, tienes que comer grillos, insectos. El coche, el coche, el que tenga dinero para comprarse un coche eléctrico, son las nuevas carrozas de los grandes señorones de antaño, o el que tenga dinero bien, el que no, pues ya sabe, o no se mueve de su ciudad de 15 minutos, de la aldea, o tiene que ir como el ganado en los medios de transporte público, como el ganado piñado, exactamente igual que el ganado. Mirar esas imágenes del metro y decirme si difieren en algo a esos camiones en donde las reses, los cerdos, las ovejas, las gallinas van apiladas. Estos profetas de estos apocalipsis ahora laicos hacen revelaciones que por supuesto no se cumplen, exactamente igual que los otros profetas cuando decían el fin del mundo ocurre en tal fecha. Estos de ahora dicen, para el 2030 tenemos que tener ya a la humanidad sacrificada, es decir, llevada a la pobreza y a la pobreza además total y absoluta, la pobreza del esclavo, no tendrás nada y serás feliz. Bueno, o la tenemos a la humanidad ya sacrificada en su conjunto, la humanidad sois la chusma, sois la plebe, y luego estamos los poderosos de siempre, ahora nos llamamos élites, pero en fin, son los poderosos de siempre y sus sirvientes, sus enchufados, todas las cortes estas de alrededor de los poderosos de siempre, porque no tienen ninguna distinción con los que toda la vida han existido. Pues bien, en el 2035 tiene que estar esto hecho. Como ahora se ha visto que no va a estar hecho, porque la gente en general, una buena parte de la gente, de la humanidad, no todos, porque hay gente que sí está dispuesta a seguir estas historietas y a ser sacrificado y a convertirse en los protagonistas del día del sacrificio musulmán, donde se degüella a los corderos en las calles, mirando eso sí a la Meca para que no ofendan el sentimiento religioso, profundamente religioso, de los musulmanes. Pues la mayoría de la gente, como me está diciendo que esto no, ni de coña, o sea que yo voy a vivir ahora como un pobre, como un esclavo, que yo no puedo tener coche, pero tú sí, no, que yo no puedo salir de mi ciudad, no, que hay que comer grillos, eso nada. Pues entonces han dicho, vamos a aplazar el día del fin del mundo, el apocalipsis.
y el día de la salvación. Porque estos tipos ahora hacen coincidir el Apocalipsis, en la fecha del Apocalipsis con la fecha de la salvación. En esa fecha, hoy Apocalipsis, ¿por qué no decir lo que os decimos? O si la humanidad se pliega a nuestras consignas, a nuestra religión, a nuestro mandato, pues entonces no habrá Apocalipsis, será el día de la salvación. Puede ser el día del fin del mundo o el día de la salvación del mundo. ¿Qué queréis? Esto, como se ha visto que no se ha aplazado ahora al 2045. ¿Y por qué? Porque le ha pasado lo que todos los profetas cuando decían, en tal fecha ocurrirá el fin del mundo, el apocalipsis, y vendrá el Señor en su carro de fuego luminoso desde el cielo. Porque cuando aparezca van a decir que era el Señor, los extraterrestres, a lo mejor, creo yo. Y entonces en esa fecha, luego no ocurre nada en esa fecha, lo que hacen, bueno, es que va a ser dentro de años adelante. Esto es así de ridículo. Pero veréis, fijaros qué curioso, es así de ridículo, sin embargo, funciona. Hay gente, no todo el mundo, de luego, ahora ya se está viendo que no es la mayoría de los que creen estas historietas, pero sí un porcentaje muy alto, digamos un 40 tantos por ciento de la gente, especialmente en el mundo occidental, en el mundo más desarrollado, en el mundo más avanzado, en el más culto, en el más informado, en el que tiene más medios para no caer en triquiñuelas de estas, en supersticiones y historietas de estas, pues siguen creyendo en esto y entonces, a pesar de que es algo estúpido, caen. Porque lo que ocurre en esa fecha no es que llegue ni el fin del mundo ni el sol del mundo, es que los idiotas son desplumados. Y junto a los idiotas, como estos idiotas sustentan especialmente el mundo occidental, el mundo libre, en vía concurso de popular política que se llama elecciones, sustentan a esos mismos que quieren desplumarnos, pues nos despluman a todos, en mayor o menor medida. Bueno, y ahí llegan otros personajes de repente y dicen, bueno, los extraterrestres, y dan la versión, no la versión del bestiario, ni la conspiranoica, sino dan la versión New Age. ¿Vale? La versión New Age es la que se inventó literalmente en el siglo VI a.C., el siglo de Buda, de Confucio, el siglo de la filosofía presocrática griega, la filosofía sustentada en la abstracción, es decir, en aquello completamente inmaterial, aquello elevado, en aquello que escapa a las manos tangibles de los pobres humanos, del herrero, de la prostituta, del sastre, del ingeniero, lo que escapa a esas manos, y no podemos hacer nada porque estamos hablando de un mundo extranatural, sobrenatural, porque no solamente que esté fuera de la naturaleza, de lo que conocemos, de lo material, de lo tangible, de lo que está a nuestro alcance, sino que está por encima, es superior. Y todo eso se inventó en el siglo VI. Y a partir del siglo VI, pues se empezó a hablar de espíritu, de seres materiales, o sea, se volvió al animismo, pero dándole una pátina de superioridad, de gran sabiduría, de excelsa moralidad, de animismo. Se regresa al animismo paleolítico, donde los paleolíticos no estaban locos ni estaban pensando, sino que detectaban una serie de fuerzas, de energía, como la electricidad, con muchas cosas, y detectaban relaciones entre los acontecimientos que ellas no podían explicar, y sencillamente pues lo llamaban así, le dejaban creer, pero no creían. No creían que en realidad eso fuera algo ajeno al mundo. Formaba parte del mundo, un mundo que tenía una dualidad, que era la dualidad material y la dualidad animista, es decir, la dualidad que no podemos nosotros comprender. El animismo ensalzado como algo superior, ahora ya como espiritualidad, como New Age, empezó a hacer sus efectos a partir del siglo VI a.C. Entonces veréis, ¿qué ocurrió? Pues que entre otras cuestiones, aparte de generar una serie de ideologías, de tremenda ideología, enajenantes, porque sacan todo lo que podemos hacer de nuestro ámbito, de nuestra mano, y dicen, pobrecito, no está en tu mano, híncate de rodillas y reza, pídele a esos espíritus que están por encima de la naturaleza, que están por encima de nosotros, pídeles que te salven, pídeles que te protejan, pídeles que te... Porque esos espíritus son completamente inmateriales, son espíritus, son divinidades. Se perdió gran parte de la capacidad del hombre para poder actuar y se perdió también esos grandes registros de extraterrestres. Esa ovnilogía mucho más seria, mucho más documentada, mucho más detallada que todas las inmensas patochadas que se están escuchando en la actualidad. A eso le llamamos mitología antigua. La mitología antigua, como la de Sumeria, la de Egipto, la de Roma, la de Grecia, la de la India, la de China,
la mitología nórdica, todas esas mitologías. Y en toda esa mitología, ¿qué se habla? ¿De qué se habla? Bueno, pues se habla de espíritus, de... No. Se habla de tipo de carne y hueso como nosotros. Porque todo eso a los que luego hemos pasado a denominar dioses, no son lo que entendemos nosotros después del siglo VI a.C. como dioses. Es decir, como seres espirituales, como seres que están fuera del ámbito material. No, son seres materiales, son tipos como nosotros, altos, bajos, y además no aparece ninguno que es un reptil con cola, con escamas. No, eso no te lo cuentan. Bueno, te cuentan que sí, que hubo algunos como los Apkayu sumerios, o acadios mejor dicho, que eran unos tipos que eran mitad hombre y mitad pez, y que salían del mar. Bueno, vamos a traducir todo eso a términos actuales, porque claro, que hay gente que no conocía muchas cuestiones técnicas, por tanto, lo que veía lo tenía que describir según las terminologías que ellos tenían. Eran tipos de carne y hueso que salían del mar, salían mitad hombre y mitad pez, porque sencillamente iba vestido con un traje de buzo. Y entonces la cara era de hombre, pero el resto, la piel era de pez, sin escamas, pero de pez, una piel que no pertenecía a una piel humana. Tenían aletas, salían del mar, claro, ¿dónde iban a salir los buzos? Salen del mar. Y además le enseñaban luego a la gente, le enseñaban cosas. Le enseñaban tecnología, agricultura, ganadería, artesanía. Es decir, que ya entonces nos regalaban esos tipos, esos que ahora llamamos extraterrestres, tecnología, avances tecnológicos, a cambio de algo. Bueno, lo que está contando ahora la mitología contemporánea, la ovnilogía, la tecnología inversa. Nos dan un aparatillo y aquí ahora los desciframos, como hacemos nosotros nuestros platillos volantes, o directamente mediante una serie de acuerdos, a cambio de los cuales nos dan, o nosotros les damos territorio, personas, bienes, recursos, pues ellos nos dan tecnología. Eso es lo que dice la mitología contemporánea. Lo cuentan la mitología antigua con mucho más detalle, mucho más precisión y mucho más realismo. Eran lo que ahora nosotros llamamos extraterrestres. Eran los dioses de la antigüedad, pero cuidado, en la antigüedad esta mitología la llamaban dioses, ni una sola de estas grandes mitologías en sus relatos de revelación de la realidad extraterrestre le llamaban dioses. Los Anunnaki no se traducen como dioses. Los Elohim del mundo israelita, del mundo hebreo, no se traducen como dioses. Los Devas no se traducen como dioses. Los teoi griegos no eran dioses, al estilo como lo entendemos ahora, eran tipos de carne y hueso. Los dioses romanos no eran dioses como lo entendemos ahora, eran tipos de carne y hueso, que se acostaban con mujeres. Eso hacían los Nefilim. Los Nefilim, que cuenta en la Torá, en la Biblia, el Antiguo Testamento, los Nefilim eran los tipos que vinieron a la tierra, bajaron de aquí y entonces se acostaron con mujeres, y de ellos pues nacieron gigantes, nacieron los Refaitas, nacieron una serie de personajes que eran semidioses, que eran el fruto de la unión entre un tipo de estos y un humano terrestre. Eran todos de carne y hueso. Veréis, cuando se habla del Ragnarok no es el día del apocalipsis. Ragnarok significa literalmente el destino de los dioses. Pero cuidado, le llamaban dioses. Entonces que esta gente le llamaba dioses a los nórdicos. No le llaman dioses. Ragnarok viene de una palabra que significa gobernante. Y hay que traducirlo como gobernante. Eran los gobernantes. El destino de los gobernantes. Los arcontes eran gobernantes, que es de lo que hablan en los gnósticos. Los Anunnaki no eran dioses. Eran unos tipos que bajaron del cielo, que estaban aquí en la tierra. Los dioses romanos y griegos eran de carne y hueso. No eran divinidades. Eran gobernantes, sí, tenían un poder superior, eran civilizaciones superiores. Por eso había que pedirles a ellos, hacerle ofrendas y todo, llevarse bien con ellos, como te tienes que llevar bien con un tipo poderoso, por ejemplo, un gran político, un político poderoso, un tipo un ricachón o un capo de la mafia. Tienes que llevarte bien con ellos y tienes que caerle simpático, caerle bien, conseguir su favor. El favor de estos tipos poderosos. Los dioses de la mitología que nos habla podemos traducirlo como extraterrestres, pero podemos también traducirlo, y no es incompatible una traducción con otra, con superhombres o gobernantes.
eran en realidad humanos o seres superiores, de carne y hueso. Pues bien, en esta mitología se cuenta con todo detalle cómo eran estos tipos, el aspecto de ellos físicos, cómo eran sus virtudes, sus defectos, cuáles eran sus objetivos aquí en la Tierra, cuál era su tecnología. Se cuenta perfectamente. De manera que todas esas incógnitas que ahora se crean a la luz de la oscuridad de las revelaciones que se hacen o que pretendidamente se hacen sobre la realidad extraterrestre, pues en esa revelación que nos cuenta la mitología antigua queda todo perfectamente aclarado. Es verdad que con la terminología de su época, quiero decir, ya hablaban, no tenían los conceptos tecnológicos que nosotros tenemos para poder entender eso. Incluso tampoco los conceptos culturales, ni siquiera los conceptos geopolíticos. No los tenían. Entonces tenían que aplicar las cosas. Muchas de las cosas que hacían los dioses tenían que aplicarlas pues con los referentes culturales que ellos poseían. Es decir, haciendo analogías con las razones por las que ellos harían una cosa semejante. Así, por ejemplo, cuando en la mitología sumeria y en otras mitologías se habla de un padre y luego hijos, se está hablando de una jerarquía de naciones. Una jerarquía de lo que nosotros podemos entender como naciones, grupos políticos, grupos o corporaciones o, económicas, empresariales, como queramos llamarlo, pero una especie de jerarquía. En la cual había un tipo que era el que estaba arriba, que era el que llaman el padre, y luego estaba una serie de hijos de ese padre, y luego había dioses menores, eran ya sobrinos, nietos. Y todo esto se explicaba así. ¿Y qué más se contaba? Bueno, pues se contaba de gente que era un tipo que era el gran dios del mar, otro el gran dios del aire, luego otro el gran dios de la tierra. De esto habla concretamente la mitología sumeria, habla de un tipo que era Enki, que era el señor de la tierra, habla de un tipo que era Enlil, su hermano, según Tabe, Enlil es el señor del aire, luego estaba un tipo que se llamaba An, que era el gobernante supremo, que estaba siempre fuera de la Tierra, estaba ahí, donde estuviera, en su plataforma orbitaria, donde fuera. Y claro, esto lo oímos así, decimos, esta gente de verdad pensaba que había un padre, que tal, que cual, que unos hijos. No, esta gente lo explicaba de esa manera para poder entender quiénes eran y cómo hacían lo que hacían. ¿Qué es Enki, el señor de la Tierra? Pues el comandante jefe del ejército. Del ejército de tierra, claro. Que era Enlil, el comandante jefe del aire, del ejército del aire. Luego encontramos un tipo que se llama Ea, a este Enki le llaman también, ya los acadios, le llaman Ea, la casa del agua, que era el comandante jefe de la marina, o como lo era Poseidón. Y luego también había otros tipos que estaban en el mundo subterráneo. Ahora la mitología, ahora extraterrestre habla de que hay bases subterráneas, están ahí, que tal, que son, y te los pintan como muy raros, y en fin. Ya hablaban de esto, la mitología de la antigüedad, el mundo subterráneo, donde había un tipo que era el que mandaba allí, o una tipa. Era Esquigal, por ejemplo, en la cultura sumeria. Quiero decir, todo esto que hacen y por qué lo hacen está perfectamente comentado allí en esta mitología de la antigüedad con todo detalle, y nos cuentan con todo detalle quiénes son los mismos tipos que están ahora aquí. Yahvé era un tipo muy violento. No era el que estaba encima de la jerarquía de su grupo. En la jerarquía de su grupo estaba un tipo que se llamaba León, y Yahvé pues era de segunda o tercera fila, tan de segunda o tercera fila que le asignan para controlar a un pueblo, como eran solo los israelitas, no todos los hebreos, solo los israelitas, los descendientes de Jacob, se lo entregan a este Yahvé, pues, y además sin tierra. Los israelitas no tenían tabla, eran un pueblo de cuarta fila, de quinta fila, y además pobretones que estaban ahí y que no tenían absoluta, por no tener, no tenían ni donde caerse muertos, literalmente, porque no tenían tierra. Y entonces los tiene ahí en el desierto, él les da unas ordenanzas militares, las leyes de Moisés, las leyes de Moisés, que son 630 y tantas, que son 33, y no 10 mandamientos solo, y de esos 10 mandamientos, los dos primeros son los que dijo directamente Yahvé, los primeros mandamientos, que es: yo soy vuestro Dios, yo soy el que mando en vosotros, y tenéis que seguirme a mí, y no podéis seguir a ningún otro Dios, no podéis seguir a ningún ídolo, ningún otro Dios excepto a mí. Yo soy el primero, yo soy el que mando.
Y entonces se hizo un pacto tal, que bueno, si me seguís a mí, me voy a decir, yo haré que tengáis tierra propia y os llevaré hasta ser la cabeza del mundo, los dueños del mundo. Bueno, los pobres, así les ha ido. Estos tipos siguen mandando aquí. Estos son los extraterrestres que están hablando aquí. Los Elohim, los Devas, los Anunnaki, los dioses nórdicos. Todos estos son los que están aquí y siguen aquí. No hay que escuchar a la onología contemporánea, porque la onología contemporánea de buena o mala fe está saturada de estupideces. De estupideces mitad conspiranoicas, mitad sublimadas. Sublimadas como espíritu, como ánimas, sublimadas como espíritu animista elaborados, con una apariencia muy elaborada para que la gente ahora ya más culta, todo eso, y más, pues pueda creer en ellos. Ahí está la gran revelación. No en 3 tipos militares que llegan al Congreso, empiezan a decir 4 cosillas y aquí todo el mundo se le abre la boca, o un tipo que dice que ha sido contactado, claro, contactado porque es que, veréis, eso no lo ve todo el mundo, solamente algunos elegidos, algunos escogidos. Si queremos saber quiénes pueden ser los que estén gobernando la Tierra, basta con acudir a la mitología antigua, ahí nos lo cuentan. Nos lo cuentan cómo son, por qué hacen lo que hacen y qué van a hacer, qué es previsible que hagan en el futuro, en nuestro presente. Es saber cómo son y por qué hacen lo que hacen los extraterrestres. Dejad de seguir entonces como hechizados seguidores cada nueva revelación de cada nuevo profeta. Esas revelaciones ridículas, utópicas, esas que no dicen nada más que cosas ya dichas, o que no dicen nada en concreto. Y leed las revelaciones de la antigüedad, traducidas a términos contemporáneos. Donde hablan del dios del mar, leed comandante en jefe de la marina. Donde dicen Enki, o señor de la tierra, leed comandante en jefe del ejército de tierra. Donde el Lil, o señor del aire, comandante en jefe del ejército del aire. Donde Dios Supremo, que preside una asamblea de dioses, ese al que los sumerios llamaban An, leed secretario general de Naciones Unidas, que en sus siglas en inglés se pronuncia sorprendente y reveladoramente An. No dejéis que os priven de la verdadera revelación, porque esa es otra forma en la que tienen esos gobernantes, esas potencias extranjeras encuadradas en forma de familia y personajes para ocultarse por obvios motivos tácticos, y no por elaboradas y fantasiosas razones morales, espirituales o animistas. No esperéis que alguien os cuente lo que ya está perfectamente contado en las distintas crónicas de muy diferentes culturas sin conexión entre ellas, pero que relatan las mismas cosas, completamente realistas, de los mismos personajes de carne y hueso a los que nos parecemos como unos hijos a sus padres. Leed la crónica de la gran revelación, que ha sido ocultada por los verdaderos gobernantes de esta colonia planetaria administrada por potencias externas que se han repartido los pueblos y los territorios y que compiten entre sí para conseguir una parte mayor y mejor de la tarta terrestre, moderados por una asamblea cuyo nombre es, para que no nos quepa ninguna duda, el mismo que las iniciales de United Nation, AN. Ahí encontraréis el reseteo, el exterminio de la humanidad, salvando solo a una élite de escogidos, las guerras entre extraterrestres en las que se destruyen Sodoma, Gomorra o la civilización del Indo con armas de destrucción masiva, la esclavitud de los nativos terrestres o su liberación. Quedaréis fascinados, aterrados o esperanzados. Todo depende no del bando que escogéis, sino de que tengáis claro cuál es el único bando al que pertenecemos, el de los humanos terrestres. Nosotros, y quienes desde fuera quieran ser nuestros aliados. Por cierto, una curiosidad para que veáis hasta qué punto en todas esas crónicas de la antigüedad está perfectamente detallado quiénes son esos extraterrestres, esos gobernantes, si queréis, esos dioses entre comillas, y de dónde han venido.
es el caso de los nefilim. Los nefilim, como cuenta el Antiguo Testamento, la Torá, eran unos tipos que vinieron y que lo que hicieron fue bajar a la tierra y acostarse y procrear con las hembras humanas. Quiere decir que, por tanto, eran compatibles con nuestra especie. Eran tipos prácticamente humanos, con una genética prácticamente igual. Bien, esos nefilim, depende de quién interprete la historia. Bueno, pues eran unos tipos que bajaron aquí, una especie de Elohim, que bajaron huyendo de algo, o que cayeron, o que perdieron. Se traduce en algunos casos como los caídos, los que caen o los que hacen caer también. Y en ese sentido, la interpretación desde el punto de vista cristiano habla de ellos como de ángeles caídos. Los ángeles son entidades espirituales, no materiales. Por lo tanto, se compadece mal con lo que cuenta la historia, que es que bajaron y dejaron embarazadas a las humanas porque les gustaban las humanas. Les gustaban las humanas porque, obviamente, se parecían a las hembras, a las mujeres de su propio mundo. Pues bien, ¿queréis saber de dónde venían exactamente estos tipos y quiénes eran? Nefilim es un plural. De la misma manera que Elohim es un plural, no se refiere a un solo Dios, sino a, si queremos llamarle como Dios o traducirlo como Dios, a dioses. Y Malakim, si queremos traducirlo como ángeles, es como, no es un ángel, es ángeles. Pues Nefilim es un plural. Serían un nefil. Y vamos a ver quién es este nefil, quién puede ser este nefil. ¿Y cómo puede ser este nefil? Ya hemos dicho que debe ser muy parecido a nosotros porque puede procrear con nosotros y por lo tanto tenemos que tener una compatibilidad genética muy alta. Y además de eso, tienen que ser muy parecidos físicamente a nosotros para que las mujeres de la Tierra les gusten, les parezcan sexualmente atractivas. Todo lo relacionado con los nefilim se encuentra en la más completa oscuridad. No saben muy bien qué eran. Bueno, parece ser unos tipos que bajaron, y que cometieron una serie de actos que estaban prohibidos dentro de las ordenanzas que regían la administración de esta colonia terrestre. Pues, de la misma manera, nosotros administramos la Antártida, imaginemos que hay habitantes, y la administración de la Antártida, pues se prohibiera un organismo internacional prohibiera que, entre otras cosas, fueran allí las personas de las potencias ocupantes y tuvieran relaciones de cualquier tipo, por supuesto sexuales, con las mujeres de allí, con los habitantes de esa Antártida. Bueno, de alguna manera esto existe ya. En la Antártida hay unas grandes prohibiciones para proteger la fauna local y para el paisaje, etcétera, etcétera, y no se puede entrar ni se puede hacer lo que uno quiera. Pues bien, estos tipos lo único que sabemos es que hicieron esto, pero claro, ¿quién eran? ¿De dónde venían? ¿Con quién estaban enfrentados? ¿Con quién no estaban enfrentados? ¿A qué tipo de extraterrestres pertenecían? ¿Nos dice algo de esto en la antigüedad? ¿La crónica de la antigüedad? Bueno, veréis que fácilmente vamos a descubrir de dónde venían estos tipos. Veréis, el arameo era una lengua franca en la época. Una lengua franca quiere decir que era la lengua en la que diferentes pueblos, en diferentes idiomas, se entendían entre sí. Una lengua franca ahora mismo es evidentemente el inglés. En su momento el arameo era esta lengua franca y era ampliamente hablada. Jesús, que en realidad se llama Josué. Jesús es una mala pronunciación, digamos así, del nombre Josué, porque el nombre Jesús no existe en hebreo. Pues Jesús hablaba arameo. ¿Y qué palabra hay en el arameo que nos pueda servir para adivinar quiénes eran estos nefilim, quiénes podrían ser estos nefilim? Bueno, pues hay una palabra que es néfila. ¿Y qué significa néfila en arameo? Bueno, pues en arameo, néfila es el nombre que le dan a las Pléyades. Por tanto, estos nefilim es el plural de Pléyades, de pleyadianos. Estos nefilim eran pleyadianos. ¿Ve que de qué forma tan exacta, tan concreta y tan perfecta nos cuentan muchas más cosas de lo que ahora nos cuenta toda esta mitología contemporánea extraterrestre?
absolutamente fabulosa, repleta de, bueno, de gente que cree que sabe o que sabe que no sabe y cuenta como si supiera, de toda esta mitología de cómic, de toda esta ciencia ficción de pacotilla, de toda esta, en el mejor de los casos, buena intención y mala información.